Vamos a ver a Herodes el Grande y sus sucesores. ¿Sabes? El periodo de Herodes el Grande como monarca de Judea fue desde el año 37 al 4 a.C. Fue extenso e intenso y complejo este periodo, pues este estilo administrativo que tenía Herodes y su firme lealtad a Roma, junto con su falta de valores, tanto morales como creencias espirituales, y su carencia de escrúpulos, proporcionaban tiempos de calma social y política durante su monarquía. Pero esto a su vez pudo facilitar un tiempo o periodo donde la prosperidad económica era abundante en su reino. Y sabes, Herodes hizo todo lo posible también por introducir el helenismo en el país, puesto que con el propósito de construir templos, tanto en honor a Roma como para Augusto César en Samaria y en Cesarea, y tanto fue así que se atrevió a colocar un águila de oro sobre la entrada del templo. Y esto para los judíos fue ponerse en vanguardia, ponerse para defenderse, porque se exaltaron y Herodes tuvo que recurrir de hecho hasta la violencia para calmar a los judíos. Y sabes, sus sucesores siguieron la misma política, haciendo construir nuevas ciudades helenísticas que siguieran el estilo helenista, trayendo gentiles a vivir en ellos, puesto que si traían a gentiles, es decir, a helenistas, que vivieran en estos pueblos, pues de una manera más susceptible se podrían transformar estos en helenistas. Y por esta razón, durante los periodos, las rebeliones de los judíos se pudieron ver de una manera casi interrumpible. Y de hecho, cuando Jesús era niño, en esa época los judíos se rebelaron contra el enarca Arquelao, quien tuvo que recurrir a las tropas romanas, y estas tropas, al mando del general Varo, destruyeron a la ciudad de Séforis, capital de Galilea, y de hecho era vecina de Nazaret, y crucificaron, ¿sabes a cuántos judíos? A 2000 judíos. Esta rebelión de hecho se refiere a la que Gamaliel dice en Hechos capítulo 5 versículo 37, donde dijo: se levantó Judas el Galileo en los días del censo y se llevó en pos de él a mucho pueblo. ¿Sabes? El partido de los celotes fue uno de los que se oponían tensamente, celosamente al régimen romano. Y pues esto no ayudó mucho, porque a final de cuentas se siguió extendiendo aún después de las atrocidades de Varo, y jugó un papel muy importante en la gran rebelión que estalló en el año 66 después de Cristo. Esa rebelión fue la más violenta de todas, y claro, y que ésta llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo, cuando el general y después emperador Tito conquistó la ciudad y derribó el templo. Y en esto Jesús se irrumpe en la historia, en un singular, preciso y específico contexto histórico, en medio de la ocupación romana en Palestina, que se dejaba sentir una fuerza y una violencia en las regiones tanto de Galilea como de Judea. Y su vida y su ministerio se llevaron a cabo mayormente en esas dos regiones, y claro, también en sus alrededores, pues tenían gobiernos locales independientes y manifestaban diversas y varias características políticas y económicas. Jesús de Nazaret llevó a cabo su ministerio sanador, educativo y liberador en las comunidades en las que estaban enclavadas en Galilea y en Judea, particularmente en las ciudades, villas y pobladas que rodeaban estas. Y lo interesante es que tanto como los mensajes como las acciones del Señor Jesús le ganaron fama en Judea, en Galilea y hasta en Siria y Transjordania, pues su labor docente, que implicaba la sanidad de los enfermos y la liberación de los endemoniados, hizo que se conociera más allá de las fronteras en las cuales él se movía. Y sabes, lo grandioso es que tanto los comerciantes como los soldados como los peregrinos se encargaban de difundir estas noticias que el Señor Jesús lo que hacía, el cómo vivía, las acciones con la gente que se encontraba día con día, sobre todo las noticias que hacía con la gente en necesidad, y también decían cómo el Señor respondía con autoridad y sabiduría a los reclamos y las exigencias tanto autoridades como religiosas como políticas.